Buenos días, 6 de la mañana del día 30 de julio del 2019. Ayer nos explicaron sobre el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es el segundo sueño donde había visto una visión de un árbol gigantesco donde venían las aves del cielo, comían e incluso comían bajo el árbol. Y venía una voz del cielo y la orden era cortar ese tronco, pero dejar la raíz. El rey manda llamar a Daniel y Daniel le interpreta el sueño y le dice que ese sueño, que ese árbol que había crecido tan alto era él y que iba a ser cortado por sentencia de Dios. Dios había decretado que iba a ser cortado, pero que iba a dejar una raíz que iba a ser raíz. Al cabo de un tiempo volvería otra vez, y ese árbol dice que ese tronco sería echado con los animales, y así sería la vida de Daniel, del rey Nabucodonosor. Y así fue. Dice que al pasar un año, versículo 30, ¿quién me lo lee del capítulo 4? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El siguiente, por favor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ha sido quitado de ti hasta que reconozcas al Altísimo, que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da al que quiere. Y así fue quitado el reino a este rey y fue echado al campo, y dice la escritura que vivía como animal, que el pelo le creció como las plumas de las aves y las uñas como las del águila. Versículo 34, ¿quién me lo lee? Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hasta que tuvo que alzar los ojos al cielo, como que tuvo un momento de claridad en su mente, y entonces su razón volvió a él. Y comenzó a glorificar a Dios, al Altísimo, y declaró unas palabras. Versículo 35 y 37, ¿quién me lo lee? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El 37, por favor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué sucedió con el rey? Fue humillado, reconoce a Dios como el Dios soberano, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, y le regresa el cargo cuando él lo reconoce y dice que él es el único que puede humillar a cualquiera y puede levantar, que él es soberano, y lo reconoce como el Dios Altísimo, que todas sus obras son verdaderas, y comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Cuando alaba y glorifica a Dios,
¿Qué significa? Que en este momento los reconoce como Dios, ¿verdad? Capítulo 5 tiene como subtítulo la escritura en la pared. Y el que nos los va a explicar, Daniel Humberto. Buenos días. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque estamos aquí para aprender de ti. Bendice nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos abiertos a escuchar lo que tú nos enseñas, Señor. También la humildad para reconocer tu grandeza, Padre Santo. Gracias. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar voy a leer unos versículos de Mateo del 22 al 36 al 40. Les dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a iniciar, perdón, pastor, de uno en uno. Sí, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de uno que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y divinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dirá la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la
vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el rey. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a rey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que posee sobre él al que le place, y que pone sobre él el que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Veré, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Gracias. Bien. Pues aquí es Nabucodonosor ya murió, y entonces ahorita están sus descendientes. Si alguien me ayuda a leer del 1 al 4, por favor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los 1000 de Diadima. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, Hasta el 4. Gracias. Bueno, antes de entrar en materia, la definición de Belsasar viene del hebreo y arameo, que es Belshazzar, o Belshazzar con T, o sea, en medio de las S y la AC. Significa caudillo, que significa Bel, que significa caudillo, y Bel protege al rey. Aquí me llamó la atención básicamente el versículo 4,
porque nos describe una serie de dioses que él adoró. Y lo interesante fue que de acuerdo a la escritura, que los adora inmediatamente después de que él usa las copas y todo esto que traen del templo. Pero los dioses que nos describe es muy puntual al decir que son de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pareciera que nos está describiendo la estatua que vimos en Daniel 2. La verdad aquí yo creo que sería indagar un poco más qué es lo que corresponde, cuál sería la parte profunda de este caso. Recordemos que en Daniel 2, les voy a leer, es Daniel 2, 32 y 33, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, aquí algunos dicen que nos están describiendo algunos imperios y en el 28 lo vamos a ver un poco, ¿no? Cuando dice, y tu reino fue entregado a los medos y a los persas. Pareciera que es el segundo, si nosotros vemos la estatua, es oro, plata, y muchos dicen que el siguiente reino fue ellos, los medos y los persas. Y voy a andar esto no lo traía, no lo traigo aquí escrito, pero me surgió ahorita en la mañana. Hay muchas teorías en relación a esto, en qué momento termina un reino y comienza otro. Y la que más así está, digamos, como latente es, bueno, pues el imperio babilónico, que es la cabeza de oro. Después el imperio medo-persa, que es aquí donde nos dice que los entrega a ellos, que es la parte de plata. Después dicen que es el imperio griego, la parte de bronce y demás. El imperio romano después, cuando es sus muslos y demás de hierro. Y en los pies dice que era entre hierro y barro. Muchos dicen que ya a partir de ahí, bueno, después del imperio romano ya no va a haber otro imperio. E inclusive hacen citas, ¿no? Donde dicen que Hitler intentó hacer un imperio, Napoleón Bonaparte imperio y demás, pero ninguno se consolidó. A mí me llamó la atención el por qué puros metales y al último barro. Y venía platicando hoy en la mañana con Angie y le digo, ¿no será que acaso el barro no necesariamente significa algo en cuestión de guerra, ¿no? Un imperio siempre, normalmente lo que hemos visto en la historia, se consolida a base de la guerra, a base de una conquista. Y pareciera que el barro, ¿cómo se crea el barro, ¿no? Agua y tierra, vas a tener tanto barro como agua y tierra tengas. Todos los demás metales son limitados, ¿no? O sea, habrá minas y demás, pero el barro es muy, muy, muy abundante. Y yo creo, es algo muy personal, que muy probablemente ese imperio del que hablan no necesariamente sea de guerra, o sea, de conquista naval o así, sino puede ser ideológica. Porque también una ideología puede acabarse así, tal cual, como dice, ¿no? La roca lo destruyó. Pues de esa misma forma, ¿no? Pareciera que solamente con la palabra de Dios podemos terminar ese imperio, o ese imperio va a ser terminado, porque es un imperio, yo creo que sin darnos cuenta nos está conquistando. Hoy en día podemos escuchar ideologías de género, proabortos, tantas situaciones. Ayer platicaba el pastor, la parte de la zoofilia, cosas degradantes para el ser humano. Todo en cuestión mental. Pareciera que ese imperio es un imperio sigiloso, muy persuasivo, que está hoy en día en medio de nosotros sin darnos cuenta, pero también de esa misma forma como fue ganando terreno, yo creo que la única forma, como dice la palabra, es con la roca, con la palabra de Dios, por medio de la cual pues va a ser terminado. Esa es una perspectiva mía, que creo que es un imperio ideológico el que se está viviendo, no necesariamente de guerra, ¿no? Bien, continuamos con del 5 al 9, si alguien me apoya a leer, por favor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalcado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía,
Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Gracias. Bueno, aquí estaban en plena fiesta y entonces veo una mano que escribe, ¿no? De hecho, ese es el título que le dan al capítulo, a la escritura en la pared. Y yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión en cuestión de cómo se comunica Dios con nosotros. Espero no meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad, pastor? Y así no me saca de ahí. Hay algunos, y quiero hacer alusión porque yo cuando recién empezaba a escuchar algunas predicaciones, escuchaba predicadoras que decían, es que Dios me habló y es que Dios me dijo, y yo decía, pues ¿cómo le haces? O sea, ¿qué es el teléfono rojo para que lo levantes y te comuniques con Dios? ¿O cómo es, no? Y después, poco a poco, gracias a Dios, creo yo, he ido teniendo esa creencia y cada vez más la tengo firme, creo, que Dios te comunica de diferentes formas y a todos. O sea, dice la palabra en Romanos 2:11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y hago hincapié en esto de algunos predicadores porque pareciera que son iluminados y la realidad es de que solamente son portadores de la palabra de Dios. Creo que todos podemos escuchar a Dios, cada quien se comunica, o mejor dicho, Dios se comunica con cada uno de nosotros de acuerdo a cómo nosotros le podamos entender. Hay a algunos a lo mejor que si escuchamos alguna predicación no lo vamos a entender, pero si lo soñamos le vamos a entender. Entonces Dios sabe de qué forma se va a comunicar con nosotros. Aquí la cuestión es saberle escuchar. Y yo creo que en la medida en que nosotros más le conozcamos, más vamos a saber que Él se está comunicando con nosotros o que Él nos está dando ciertos lineamientos para nuestra vida. Entonces es por eso que hago alusión a ello. A veces yo recuerdo cuando antes no sabía o no estaba muy cerca de Dios, era muy como el rey, ¿no? Veías algo o había algo que no había explicación e inmediatamente eran los adivinos, los magos, etcétera, etcétera. Y poco a poco, bueno, gracias a Dios, pues esto se fue dejando, no lo fui dejando. Sin embargo, es muy latente hoy en día. Sí, la gente, creo yo, y todos, bueno, me incluyo porque todavía pues esperamos respuestas, pero Dios sabe en qué momento te va a dar esa respuesta. Dios sabe en qué momento. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y bueno, aquí yo creo que la clave es cómo escuchar a Dios. Y voy a hacer referencias, si gustan ir, les voy a mencionar y se los leo. En Números 12:6 dice así. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí Dios nos da una manera en la cual se puede comunicar con nosotros. Sin embargo, reitero, un sueño puede ser, por un sueño nos pueden engañar, o sea, se nos puede engañar. Sin embargo, si nosotros conocemos más a Dios y más a Dios, podremos discernir que si ese sueño es de Dios o no lo es. Si me preguntan cómo, pues solamente es con la palabra, o sea, no tengo otra respuesta. Y en base a esto de la comunicación que Dios tiene con nosotros, en semanas pasadas, en las últimas semanas, hasta el día de hoy, tengo un poco de carga de trabajo. Y de acuerdo a mí, mis hábitos, o como le queramos llamar, siempre era, pues tengo que terminar, no descansé, no me tomé mi día de descanso, etcétera, etcétera. Y ya pasaron los días y demás, y recuerdo que, estoy trabajando con una persona que es judía,
y platicando con él me dice, ay no, tengo mucho trabajo y todo, dice, y me dice así, dice, qué bueno que existe el Shabbat, dice, porque si no existiera yo me volvería loco, dice, podría tener después una depresión, y me empezó a mencionar, ¿no? Dice, porque sí hay que descansar, aunque sea un poco. Ya, yo me quedé pensando en eso, no le di mayor importancia y demás. Pero sí me quedé pensando en ello. Y después recuerdo en Varones, el pastor, estábamos platicando con todos, y menciona sobre el descanso, ¿no? Y ay, creo que ya van de dos formas, ¿no? Y me quedé pensando en el descanso. Y hace apenas 2 o 3 días estoy inscrito en unas devocionales, me llega información y demás, y sale el título, el subject del email, dice, necesitas descanso, ¿no? Y ya te dice por qué necesitas descanso, ¿no? Entonces, yo, desde mi perspectiva, Dios me dijo, tienes que descansar, tienes que darte tu tiempo, y por eso creo que Dios te lo dice de diferentes formas, ¿no? A mí, creo me lo dijo de tres formas. O sea, ya la primera dices, bueno, creo que sí. La segunda dices, ay, oye, es una coincidencia. Pero ya 3 veces ya dices, ya. Creo que Dios es contundente, ¿no? Al decirte algo. Y al terminar me gustaría que alguien después nos pudiera compartir cómo han experimentado esta parte, ¿no? De cómo se comunica Dios con ustedes. A veces muchos quieren esa escritura en la pared, ¿no? Pero no, Dios es personal. Dios nos es a cada quien de diferente forma. Entonces vayan pensándolo, al final nos comparte. Bueno, continúo del 10 al 16. Si alguien me quiere ayudar. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Gracias. Bueno, aquí hay esta parte donde, bueno, la mencionaba hace un momento, donde a veces cuando estamos así ante una situación que nos apremia, pues lo que nos digan eso hacemos, o sea, es lo primerito, ¿no? Y a veces nosotros mismos como estudiosos de la palabra y seguidores de Cristo, pareciera que a veces esperamos que Dios se comporte como Aladino, ¿no? El de la lámpara maravillosa, y la realidad es de que no es así. Y les voy a leer un versículo en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces recurrimos primeramente a un, no me gusta llamarlo así, pero pues es así, un fetiche en el sentido de todo extenso de la palabra, de decir, es que si yo abro la Biblia, donde me abra, ahí es donde Dios me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Pues aquí Dios nos está diciendo, es conocimiento, ¿sí? Es tu corazón. No hacer inclusive el uso de la palabra de Dios un ritual, sino al contrario, sino en ese conocimiento que nosotros podamos tener de Dios, entregarle nuestro corazón. Yo creo que en el momento que nuestro corazón está puesto en las manos de Dios, Él lo conoce y Él es tan sensible que nos va a guiar
sin que nosotros nos demos cuenta. Ya cuando nosotros estemos resolviendo nuestros problemas, ya solamente vamos a decir, Señor, muchas gracias, porque esto no, o sea, no me lo esperaba. Pero es eso, ¿no? Es esa parte de pensar y tener la certeza y tener el corazón para con Dios. Dice, vuelvo a leer esta de 6:6 de Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es estudiar, es conocerle, es pasar un tiempo con Él, es esta parte del corazón, ¿no? Dice, quiero misericordia. ¿Misericordia con quién? Primero contigo mismo, porque a veces nos latigueamos, ¿no? Y ya hice mal esto y todavía no, y échale más, pues fue culpable, ¿no? Sí, pues ya pasó. Es misericordia con uno mismo y obviamente con las personas que nos rodean. Entonces, yo creo que es esa parte de aquí, no hacer un ritual o algo inclusive de la palabra, y mucho menos de cuando nos digan, oye, si haces esto te va a ir de maravilla. Eso yo creo que ya para nosotros debe quedar de lado, obsoleto y sin que más lo podamos hacer, ¿no? Yo creo firmemente que en esto es, si nosotros trabajamos el primer mandamiento en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, yo creo que en el momento que nosotros sigamos trabajando, porque también creo que toda la vida nos va a llevar a trabajar en ello, en esa medida Dios nos va a dar y a facilitar muchas cosas y vamos a poder lograr todo lo que Dios tiene para nosotros, inclusive cosas más grandes que nosotros nos hayamos imaginado. Dios siempre va a querer lo mejor para ti, siempre, siempre. Pero sí, hay que conocerlo para que también sepamos qué es lo que quiere para uno, ¿no? Bueno, continúo ya para terminar. Voy a leer ya los versículos del 17 al 31, todo lo demás. Dice así, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbebeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de los bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Voy a mencionar algunos detalles de Belsasar, porque creo que es importante, y su importancia radica en que, bueno, digamos que el premio que daba el rey para que le interpretara el sueño era convertirlo en el tercer señor del reino. Pero mi pregunta fue, bueno, ¿cuál es el primero? O el segundo, ¿no? Mejor dicho, porque aparentemente el rey pues, debería de ser el primero. Pero aquí hay un poco, un poco de historia y se los leo. Dice, se menciona que su padre era Nabucodonosor. Sin embargo, también se menciona que quien le profetiza el sueño sería el tercer hombre más importante del reino. Entonces, ¿quién era ese segundo hombre importante?
Durante mucho tiempo, Belsasar era desconocido fuera de la Biblia y de los escritos judíos o cristianos. Todas las fuentes seculares que trataban del fin del imperio babilónico señalaban a Nabonido como el último rey. Sin embargo, durante mucho tiempo, Belsasar, todas las fuentes seculares que trataban del fin del imperio babilónico señalaban a Nabonido. Sin embargo, los descubrimientos 153 de los últimos 100 años han identificado a Belsasar. Por numerosos documentos cuneiformes contemporáneos, ahora se sabe que fue el hijo mayor de Nabonido y que ya por el 560 a.C., más o menos 4 años antes de que su padre ascendiera al trono, él era un alto funcionario de la corte y que Nabonido en el tercer año, probablemente el tercer año oficial de su reinado, confió la soberanía a su hijo mayor. Se presume que Nabonido estaba en conquista, en guerra de conquista. Y también puso al ejército de Babilonia bajo su comando. La elevación al reinado ocurrió en vísperas de una campaña militar contra Tema, en el interior de Arabia del Norte. Después de capturar Tema, Nabonido la reedificó, la proclamó ciudad de su residencia y permaneció en ella por 10 años. Durante ese periodo, los deberes oficiales del rey en Babilonia fueron realizados por Belsasar, entre ellos los del periodo de duelo por la madre de Nabonido, quien falleció por esos años. Y bueno, aquí un poquito nos descubre un poquito porque sería el tercer hombre, ¿no? El primero pues era el rey que realmente era su padre, Nabonido, y él era pues el rey de esa área. Y muchos podrían decir, híjoles, la palabra se equivocó. No se equivocó. Recordemos que hay ocasiones en las que, por ejemplo, si se referían a mi abuelo, me podrían decir tu padre, ¿no? Ajá. Porque viene una descendencia inclusive de ADN hasta mí y seguramente a mis hijos. Entonces, de esta forma, podemos ver que definitivamente la palabra es tan real y tan presente que, bueno, inclusive los historiadores no sabían a qué se refería con esto, pero ya la palabra nos lo mencionaba. Y bueno, aquí hay varios detalles que resaltar. Primero que nada, la parte de que Dios quita y pone gobernantes, ¿no? Daniel está diciendo a Belsasar cuál es su pecado. Y le menciona, es que tú hiciste esto, hiciste aquello y lo hiciste de esta forma. Y le empieza a interpretar las escrituras de la pared. Lo que me llamó mucho la atención es de que dice en el 30, en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Inmediatamente después de hacer tercer señor del reino a Daniel, él muere. Pero aquí la parte importante, Daniel le hace notar su falta, pero no hay nunca un arrepentimiento. Y de la misma forma nos puede pasar a nosotros. Si estamos en pecado y no hay un arrepentimiento, si no hay esto y permanecemos en el pecado ¿qué es? Es muerte. Entonces, ahí la importancia siempre de tener presente, aunque lo hemos declarado y dicho, tener siempre presente que Cristo es nuestro Salvador y es por medio del cual se nos perdonan los pecados y reconocerlo siempre. Porque si no, nos puede pasar como a Belsasar y no sabemos, ¿no? Entonces, pues es mejor estar así ante Dios. Y otra parte interesante, creo yo, la parte que les comentaba hace un momento, en el 28, cuando dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa parte yo creo que merece un poco más de tiempo. Obviamente aquí no nos da, pero igual conforme vayan pasando, vayamos avanzando en el libro, podamos ir comentando qué significa esa estatua, qué reinos, qué significa, y los dioses a los que se adoran, ¿no? También aquí en cuestión de oro, plata, hierro y demás. Como les decía, hay muchas teorías y todo, pero al final del día yo creo que Dios nos va a ir dando revelación para ir entendiendo.
hay muchas presunciones, ¿no?, de que estamos viviendo ya pronto esa última etapa de ese imperio. Y bueno, solamente pedirle a Dios que nos ayude a discernir, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para no tener pues, pensamientos erróneos de acuerdo a lo que quiere Dios. Y pues nada, realmente yo creo que aquí está bastante bien claro que pues todo es de Dios. O sea, desde el versículo 21 que le dice Daniel, es que Dios hace y pone y quita, y hasta la última parte donde muere Belsasar, como que es esa exhortación, siempre reconocer a Dios. Por eso que les comentaba que si trabajamos diligentemente en el primer mandamiento, todos los demás los podemos, yo creo que, hacer o llevar a cabo. Y bueno, pues esto es parte de lo de Daniel. Y no sé si alguien, de acuerdo a la pregunta que les hice, ¿cómo se ha comunicado Dios con ustedes? Nada más que nos compartan ya para terminar. Pues así como lo dijiste tú, claramente a mí también me ha pasado. Al principio, toda mi extensa ignorancia que tenía de Dios, pues obviamente yo decía, ¿cómo es que dicen que Dios les habla? O sea, ¿cómo es eso? ¿Será que se escucha la voz de Dios en algún momento, a lo mejor de oración o de estar en comunión con Él? Pero pues no, realmente a través del estudio me he dado cuenta que así como dijiste tú, tal cual, así me habla a mí. A través de la palabra, a través de una persona, a través de una prédica, incluso también puntualmente a través del devocional. Y en un momento de aflicción, ahí me dice exactamente, confía en el Señor. No, pues sí. Y pues sí, exactamente así, para mí así a través de su palabra y de todo lo que vivimos. Muy bien, muchas gracias. No, vamos a estar atentos. Atentos. Sí, recuerdo lo que nos dijo Gerardo. Dice, Dios nos habla todos los días. Y sí es cierto. Nada más es que estar atentos, como dice Sefirán. Bueno, pues vamos a darle la gloria a Dios, porque a Él es al único a que se le debe dar la gloria, el agradecimiento y todo. Le vamos a darle con un aplauso. ¿Algún comentario del capítulo 5? Pues no dice el motivo del banquete, ¿verdad? Pero dice, nada más los príncipes eran 1000, más las mujeres, las concubinas. ¿Cuántos vasos había? Era un pachangón, ¿verdad? ¿Cuánto vino? Dice que hasta que se alegró, él estaba, cuando ya se puso borrachín, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué hasta que se le pasaron las copas? A veces, cuando se nos pasaban las copas, hacíamos algo que no nos atrevíamos a hacer. ¿Qué era lo que pasaba en la mente de este rey que se acordó de las copas? ¿Qué vino? ¿Y qué pasa después de que comienzan a tomar en las copas sagradas? Dice que comienzan, versículo 5, ¿no? Alabaron a dioses. O sea, primero estaba la fiesta bien y de repente algo se le vino a la mente. Dijo, traigan las copas sagradas del pueblo de Jerusalén. Dentro de su inconsciencia había una conciencia, que eso era sagrado. Y entonces las manda a traer y comienzan a adorar a otros dioses. Entonces la fiesta se desvió totalmente de su objetivo. Decía Humberto que probablemente su padre se llamaba
Naboí, Nabonido. ¿Nabo qué? Nabonido. Nabonido. Y ese andaba en campaña, ¿verdad? Estaba yo buscando, alguien de aquí nos llevó al libro de Isaías o de Jeremías, donde se profetizó que a la tercera generación Babilonia sería destruido. A ver si lo encontramos, ¿no? Entonces, lo tienen por ahí apuntado. Esta era la tercera generación, pero todo empieza por meterse en camisa de 11 varas, por traer los vasos sagrados y comenzar a adorar los ídolos. Piensa en esta fiesta. Concubinas, pachanga, todos borrachos, y de repente comienzan a adorar a Dios. Dioses de oro, de plata, de madera. Qué rara fiesta, ¿no? ¿Se desvió totalmente la fiesta? Se desvió y comenzaron a idolatrar. Como que si quisieran humillar al Dios de Daniel. Todos borrachos y todos con los utensilios sagrados. ¿Lo encontraste, Jeremías? Jeremías 27:7 dice: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces, a su hijo y a su hijo de su hijo. Y es la tercera generación. La tercera generación. Y su padre está en campaña. Ya venían los medos y los persas, ¿verdad? Ya venían conquistando. Y a él se le deja el reino y él comienza a hacer una locura. Entonces viene siendo nieto. Nieto, exactamente. Aunque dice aquí que era su padre, ¿no? Pero ya nos explicó Humberto cómo se le llamaba al abuelo. Bueno, entonces pensemos en eso, en esa fiesta, ¿no? Que comienzan a adorar a dioses y con los utensilios sagrados de Jerusalén. Eran utensilios donde bajó la presencia de Dios en un tiempo. Entonces era algo muy sagrado, muy especial. Por eso el rey Nabucodonosor nunca los usó, ¿eh? Los guardó, o sea, respetó eso. Y este rey perdió toda la noción. ¿Por qué? Por borracho. Por su estado quería implantar lo que nunca debió haber implantado, meterse con Dios, ¿verdad? Como si fuera un ciclo. Así le pasó a su abuelo, pero en otra área. Dice que el orgullo, ¿eh? Yo hice esto, yo hice la gran Babilonia, yo conquisté. El orgullo. Y él se sentía, te fijas que es un área familiar, orgulloso. Entonces, a veces hay que romper esas áreas, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Si tú estuvieras ahí y en lo encalado, en lo blanco, aparecen unas letras. Una mano, ¿verdad? Una mano. ¿Cómo sería esa mano? ¿Qué dice que la borrachera se le bajó, no? Temblaban sus rodillas como si fuera una caricatura, ¿ah? El rey comenzó a temblar y entonces desesperado agarró aire y grita. ¿Cuál fue el grito de angustia? Trajeran a los magos, a los caldeos y a los adivinos. ¿Cómo sería su grito? Traigan a los magos, a los caldeos, desesperadamente, hagan algo. Y todos, dice que turbados, ¿ah? Todos con miedo. Algún borrachito decía, tranquilo, rey. Estás viendo visiones, pero todos lo estaban viendo, ¿verdad? Todos lo veían. Y veían cómo la cara del rey había palidecido. Entonces, ¿qué sucede? Entonces mandan a traer a los reyes, no pueden interpretar. ¿Dónde está la reina? En el 10. En el 10, ¿me lo lees, por favor? Sí. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Fíjense, aquí vemos una cosa curiosa. La reina con R minúscula y el rey con R minúscula.
¿quién está escribiendo este libro? Probablemente Daniel, ¿no? Pero cuando entra la reina lo dice con R mayúscula. Rey vive para siempre. ¿Cuál sería el significado? ¿Por qué los puso así? Porque es palabra de hombre alabándolo, engrandeciéndolo. Vive para siempre. ¿Se acuerdan de esas palabras? Rey vive para siempre. Se las dijo Daniel al mismo Nabucodonosor, ¿verdad? Y la reina sabía eso. Que para agradar a ese rey, esa familia había que hablarle así. Y le comienza a hablar de un hombre. Ahora, ¿qué reina fue la que entró aquí? Que conocía esa historia. ¿O que la vivió? La madre. ¿Su mamá? ¿De él? ¿O no? O la abuela. Pudo haber sido. Cualquiera de los dos. Entonces, ella vivió esa historia. Y dice, no se turbe. Yo sé, hay un hombre que puede interpretar. Y dice, fíjate cómo lo describe. ¿Me lees el 11, por favor, Angélica? Sí. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Así lo describió ¿quién? Nabucodonosor, que él tenía la sabiduría de los dioses en el primer sueño. Sí. Así lo describe, nada más que aquí le incluye una palabra. Luz se halló en él luz e inteligencia. ¿Por qué pone luz? Iluminar. O sea, cuando Moisés bajaba del monte, bajaba iluminado. Quiere decir que ese hombre estaba en la presencia de Dios. Reflejaba la presencia de Dios. Bueno, lo llaman y ¿qué sucede? El versículo 13. ¿Eres tú aquel Daniel, aquel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judá? ¿Eres tú aquel? Yo he oído de ti que hay espíritus de los santos, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Ya le habían platicado toda la historia? ¿Ya nos han platicado toda la historia? Cuando tú llegues a la presencia de Dios en el cielo, le dirás, ¿eres tú aquel Daniel en el cual interpretabas los sueños? Que se halló luz, inteligencia. ¿Cómo los vas a reconocer? ¿O qué le dirás a Moisés? ¿Eres tú aquel caudillo que sacó al pueblo de Israel y que anduvo en el desierto? ¿Cómo encontrarás a Pedro? ¿Eres tú aquel que negó a Jesús? No, porque luego me va a preguntar a mí. ¿Y tú qué? ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué hiciste? No, pues yo iba a las 6 de la mañana. Bueno, y fíjense aquí algo muy importante. ¿Qué había prometido el rey? Bueno, le dice, versículo 16, yo he oído que tú puedes hacer esto y resolver dificultades. Entonces le promete algo, serás vestido de púrpura y te daré un collar. Y versículo 17, ¿quién me lo lee? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Por qué no quiso recibir nada del rey? La interpretación venía de Dios, no era de él. ¿Y por qué más? ¿Cómo estaba Daniel? Pues no quería así como... Estaba enojado. Tus dones sean contra ti. O sea, no quiero nada de ti. ¿Por qué? Porque estaba humillando al pueblo del Dios Altísimo, habiendo traído a sus orgías y a sus pachangas los utensilios sagrados. Y con esos había idolatrado
a dioses ajenos. Entonces yo puedo sentir aquí que Daniel está enojado. No quiero nada de ti. Y te voy a dar la interpretación de una vez para siempre. Y entonces le dice el 18. ¿Me lo lees, César? El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que te dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Lo que tú heredaste es porque el Altísimo Dios, el Dios de los judíos, el Dios mío, el Dios que tu padre dijo al Altísimo, que reconoció, le dio esa fortaleza. Aquí introduce en una forma correcta a Dios, ¿verdad? Le da el honor a Dios. Ese es el que, no es porque tu padre haya sido muy bueno, es porque el Altísimo le dio eso. Y aquí viene la clave, versículo 20. ¿Quién me lo lee? Mas como su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Mas cuando su corazón, ¿qué? En ese momento, ¿qué sucedió? Y le comienza a describir lo que le pasó a su rey, ¿va? A su padre. ¿Qué le está diciendo a él? ¿Lo mismo? Cuidado con el círculo, ¿eh? Cosas, situaciones que se vuelven a vivir en las familias. Hay que romper con eso. ¿Cómo rompemos con eso? Conociendo la historia de las familias. Tú tienes que conocer tu historia para no cometer los errores que cometieron tus ancestros, para exaltar sus virtudes y seguir en los buenos caminos. Pero para no cometer los errores que ellos cometieron, tú tienes que conocer tu propia historia. Por eso se la describe Daniel. Y le dice en el 22, ¿quién me lo lee? Y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Con qué autoridad le decía la reina, no? O sea, No, ¿rey? está hablando Daniel. Daniel al rey. Y a todos, 1000 gentes que están ahí, ¿eh? 1000 príncipes. Le está dando una barrida, como dices Y tú. es una afirmación que está haciendo, no es pregunta. Y el 23, ¿quién me lo lee? Sino que contra el Señor del cielo te hacen ensoberbecer, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Aquel Dios verdadero, en cuyas manos está tu vida, nunca honraste. Aquí le dijo todo el porqué. Aquí le dice Aquí todo. está todo dicho. Tú nunca lo honraste otras cosas. Y así nos pasaba antes. Honrábamos otras cosas. Entonces, tú debiste haber leído lo que le pasó a tu padre para no hacer lo mismo. Es que su padre hizo lo malo, pues tú no debiste haberlo hecho, ¿verdad? Y entonces, aquí está la interpretación. Mene es que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué significa contó Dios tu reino? Como si estuviera leyendo el libro, recapitulando todo. He visto lo que has hecho y no tiene sentido. Híjole, qué triste, ¿verdad? Que Dios ve la historia de este hombre y dice, esto se acabó, no puede seguir así. Como si
como dice Elsa, ¿no? Lo leyó su historia. Arrancó las hojas. Y luego de aquel pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué significa eso? Hubo un juicio. Dios hizo, Hace una- sopesó lo que hizo. Un juicio y una sentencia. Una balanza. Te pusieron en esta balanza de este lado. ¿Qué se necesitaba poner de este lado? Eso. Peso. ¿Pero contra qué fue comparado? Si tú te subes una balanza, ese tipo de instrumento, no es una pesa, ponen peso en la otra balanza. ¿Contra quién? Esto pues, no pesó nada, ¿verdad? Una plumita. O sea, ¿qué hiciste? ¿Has visto un cuate gordo bofo? No pesa nada. Dice, ¿de qué te alimentaste? De chicharrones y doritos. No es propaganda, ¿verdad? Pero no, bofo. Y en cambio ves a alguien corrioso, pesado, ejercitado, firme, ¿no? Pero tú no. ¿Qué has hecho en tu vida? Nada. La clave está en discernir contra quién fue pesado. Dice la Escritura que somos, decía Pablo, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ahora, ¿a quién te pareces si ya no vives tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo es tu vida? Dice que tendremos que ser como imagen y semejanza de Cristo. Tenemos que hacer las obras y de predicar el Evangelio. Tú puedes ser cristiano, haber recibido a Cristo y nunca haber hecho nada. Pasar tu historia como si nada. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste conmigo dentro de ti, podríamos decirlo, ¿ah? ¿Qué hiciste con mi Espíritu Santo que te entregué? Como los talentos. Sí, los talentos. ¿De qué sirviste? Servicio, ¿Mande? servicio, humildad. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hizo este hombre? Nada. Se la dedicó de fiesta. No sirvió para nada. ¿Sí? Sí, pastor. Entonces, yo creo que lo que se pone en la balanza es, por un lado, lo que Dios me da, y por el otro lado de la balanza, lo que yo estoy haciendo con lo que me da. Podría ¿Podría ser, ser así? o más bien, el otro peso es Cristo, el que dio la vida por nosotros. ¿Qué hiciste tú si tenías el mismo espíritu? Si Él te dio su espíritu, nunca lo usaste. Nada. ¿Qué dijo Cristo? Si no me creen por lo que soy, créanme por lo que hago yo. O sea, pésenme. ¿Qué hizo Pilatos? No encuentro nada malo en este hombre. O sea, no encuentro nada malo. Pero sí grandes obras, ¿verdad? Grandes maravillas. ¿Qué has hecho tú con el Espíritu Santo en tu vida? Él te está empujando, y tú puedes estar sentado haciendo fiesta sin hacer nada. No es por tus obras, ¿verdad? Es por la gracia, pero tus obras hablan de tu amor hacia Él. ¿De qué nos habló Humberto? Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo. ¿Pero cómo? Yo te amo, sí, pero nunca te voy a ver. Nunca te busco. Pues qué bonito amor, ¿verdad? Amor de secundaria. Me enamoré del artista perdidamente. Pues nunca lo vi. ¿De qué sirve? Entonces, tú fuiste, dice, fue hallado sin peso alguno. O sea, no hubo nada. Y la otra parte, ¿cuál es, Humberto? Pérez. Tu reino ha sido roto. Y dado a los medos y a los persas. Ya su padre en ese momento estaba perdiendo la guerra. Los medos y los persas. Que era la segunda imperio, ¿verdad? Dos brazos, medos y persas, ¿verdad?
Ahí pierde, está perdiendo. Entonces lo manda a vestir, pero sin sentido, ya no tenía caso. Y el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. Le dio oportunidad. Ahora, ¿se arrepintió? Su última acción fue vestir a Daniel. Ah, ya, me interpretaste. Órale, ahí te va. El otro le había dicho que no, pero bueno. Ahí te va. ¿Y qué? Se arrepintió. Fíjate, lo contrario a su abuelo. ¿Qué hizo su abuelo? El primer sueño se postró. La segunda vez se quedó callado. Y dijo, al año, tardó un año en estar meditando y al año cayó. Dijo, yo he hecho esto. Pero luego alzó los ojos al cielo. Pero este hombre no hizo nada. ¿Su situación fue peor que la de sus familiares? Entonces, aquí, ¿cuál sería el riesgo de no cambiar? Que nuestra generación de abajo va a sufrir situaciones más difíciles. Si en la familia hay problemas de alcoholismo, por decir algo, y nosotros no cortamos de raíz con eso, entonces la situación de abajo va a ser peor. Entonces tenemos que cortar de raíz. También vemos como la situación de la reina, y le dice que no se preocupe, porque hay alguien que sí lo puede interpretar, pero en ningún momento le dijo, ya pasaron por esta situación tus antepasados y buscaron a Dios. Y también como nosotros podemos a nuestras generaciones hacerles ver que hay un Dios que nos salva. Fíjate. No nada más, hay una persona que te lo interpreta. Fíjate, sí, aquí no le dijo el problema realmente a la reina. Se hubiera dicho, el problema de tu padre o de tu abuelo fue el orgullo, la soberbia. Nada más, hay alguien que te lo interprete ya, pero no le dijo la consecuencia, ¿eh? De dónde venía y todo lo que conllevó eso. ¿Qué carácter tenía este nieto? ¿Cómo podríamos mostrarlo en estos tiempos? A mí se me figura que es así como esto que ya despilfarra, disfruta, se va de fiestas. Como el niño rico, ¿no? No sabe trabajar. El pobre padre anda allá en la guerra y él acá disfrutando de los bienes. Invitándole a sus cuates. Entonces, no lo pusieron a la guerra, lo hubieran metido a la guerra, ¿no? A trabajar. No quisieron. Exactamente. Bueno, ¿algún último comentario? A mí esto igual se me figura así como la blasfemia al Espíritu Santo. O sea, que no es perdonado, o sea, ya, y es lo que hizo este rey. Fíjate, la blasfemia. ¿Por qué no es perdonada la blasfemia? ¿Somos templo? O sea, ¿está con nosotros? ¿Está en mí? ¿Está en ti? Gracias, Gab. Está en nosotros. ¿Por qué no se perdona? Porque no fue hallado peso en él. No hiciste nada. Y al no hacer nada es como si lo negaras. Si nosotros no aprendemos en esta vida a amar a Dios sobre todas las cosas del mundo, quiere decir que no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Porque ¿a dónde nos lleva el Espíritu de Dios? A amarlo. ¿O no? Amar a Dios. Ese es su propósito, ama a Dios. Si nosotros amamos, no pecamos, porque entra temor en nosotros. O sea, yo no puedo permitir que algo le suceda a mi amor. O sea, yo lo amo sobre todas las cosas. Y si no lo usamos al Espíritu Santo, ¿de qué sirvió? Si a ti te regalan una casa
y nunca la usas, ¿qué pasa con esa casa? Sí, Se echa a perder, ¿verdad? Si eres un templo y nunca lo usaste, se echa a perder. ¿Qué necesitamos para que esto crezca? Comunicación, intimidad, pasión, la presencia de Dios en tu vida. Ah, me habló. Tú puedes decir, ¿cómo te habla Dios? Una cosa es, ¿me habló ahorita? ¿Me habló al rato? No. Tranquilo, Dios te va a hablar, poco a poco. ¿Puedes escuchar la voz de Dios audible? Sí, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Puedes ver una mano escrita? ¿Cosas sobrenaturales? Sí. ¿Puede alguien leértela? Y vemos otros casos del rey, cuando le leían el rollo y se arrepentía. Sí. Dios nos puede hablar a través de otro, como en el caso de Jonás. Arrepiéntanse. Sí. ¿De qué otra manera te puede hablar? ¿A través de un burro? Sí. ¿O no? ¿A través de la naturaleza? Sí. ¿A través de alguien pecador? También. Aquí utilizó al rey de Babilonia, ¿no? Dios te habla, pero la clave es ser sensible a la voz de Dios. Ahora, cuando Dios te habla, tú vas a comprobar a través de quién? De la palabra. Nada más vas a comprobar. Ah, dijo Humberto, es que ya Dios me ha estado hablando. Entonces ya nada más vas a comprobar de que sí es esto. Que tienes que tomarte un descanso, irte a Cancún. ¿Otra vez? Pues tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó con este rey? Se fue por las pasiones y por su orgullo y deseo. ¿Qué hace el orgullo? Es el veneno del alma. Es como si te inyectaran veneno. Y el veneno te inflama y ya el dolor no te deja ver otras cosas. Ya. Esto es lo que tiene que ser. ¿Qué le pasó a este hombre? En lugar de haberse hincado, miren, este pasaje, con esto cerramos. Vieron la mano de Dios juzgándolo. Su presencia en medio de la cantina de 1000 gentes, en medio de una orgía. Todo el mundo se paró y dijo, ¿qué sucede? La mano de Dios, y no se arrepintió. Viene la reina y no le da la gloria a Dios. Viene Daniel, lo manda a volar Daniel, le dice, quédate con todas tus porquerías, no las necesito. Y esto es lo que le pasó a tu padre, por orgulloso. Y no se arrepiente. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera caído a los pies? Cambiaría la historia. Dios estaba escrito, ya se los había dicho. Esto va a pasar. ¿Para qué habla Dios? Cambia o no. Si nosotros pecamos, nos va a pasar esto. Ya lo leímos, bendiciones y maldiciones. Si tú te apartas, te pasa esto. Si tú te apartas, te pasa esto. ¿Quién lo había dicho? ¿Hubiera cambiado la historia? Hubiera cambiado la historia. Oiga, pastor, yo aquí estoy leyendo un poco de historia de... O sea, eso está muy fuerte también, cuando Nabucodonosor muere, dice que solamente tuvo un hijo. Ese hijo quedó como rey, pero fue asesinado por el esposo de su hija, de Nabucodonosor. Entonces, y después deja a su hijo, y después el otro esposo, o sea, tuvo 2 hijas, Nabucodonosor, y un solo hijo. El chiste es que los 2 yernos asesinan, y entonces finalmente el que se queda, Baltasar, es nieto de Nabucodonosor, pero es hijo de su hija. Pero ya antes había habido asesinatos y su papá siempre está fuera de casa. Es también otro punto importante. Nunca está en casa. Nunca está en casa. ¿Qué hay dentro de la familia? Ay, sí, mucha
Se están peleando el trono, ¿va? La herencia. Se están peleando las herencias. Y entonces esa familia es hallada sin peso, no tiene valor. El padre siempre por allá. Y las cuñadas, me imagino, son las cuñadas, ¿no? Ellas vienen siendo las hijas. A las de hijas. Nabucodonosor. Las hijas peleando para que mi hijo quede. Para que mi hijo quede. Peleándose. Qué terrible familia. ¿Así hay familias? Les recomiendo que busquen la historia del de aquí de Huasca, ¿cómo se llama? El hombre que fue más rico. Conde de Regla. Conde de- Terreros. Romero de Terreros. Pedro Romero de Terreros. Busquen la historia de su familia. Es trágica. Trágicas, familias trágicas. Poderosas, pero trágicas, ¿no? Entonces, por eso hay que ver la historia. En mi familia tengo que ver cuáles son los problemas de mi familia para no repetirlos. Porque son patrones, ¿no? Formas de vida. Entonces, hay que estudiar la familia. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a tener entendimiento de las cosas. Protégenos, Padre. Ábrenos, danos luz en la palabra para cambiar esta historia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.